Se estrenó un nuevo musical de Mean Girls y es entre mediocre rayando en lo malo. Yeah, fuck you, buddy. Pero más allá de lo que se pueda pensar sobre la reinvención del clásico 2000ero, hay algo que llamó mi atención, que todo el mundo estaba obsesionado con conocer cómo iba a salir la nueva Regina George. De verdad hubieron meses y meses de debate sobre si Renee Rapp era una digna sucesora de Rachel McAdams, y los trailers y pósters promocionales del nuevo musical se centraban enteramente en la figura de Regina. Pero exactamente ¿por qué nos causa tanta fascinación este personaje? ¿Es porque nosotros estamos naturalmente inclinados a amar a los personajes que son villanos? La verdad es que no lo creo. Creo que Regina George es una metáfora y de verdad explora una de las cosas que más nos llaman la atención como seres humanos. Y esa es la idea de tener poder. ¡El poder! Así que en este video les quiero platicar por qué Mean Girls de 2004 tiene varias similitudes con Poor Things, la nueva cinta de Emma Stone que tienen que ver sí o sí porque es una de las cosas más geniales en la vida, y qué es lo que nos tienen que decir sobre el poder y el cuerpo de las mujeres. Si algo inspira a Regina George es la idea de poder. Su nombre literalmente significa reina, y cuando Janice está hablando sobre su plan malvado para derrocarla en la escuela, literalmente está hablando como si estuviera derrocando a una dictadora. Regina George es una nefasta dictadora. ¿Cómo se derroca a una dictadora? Dejándola sin recursos. Pero como diría Barbie, Regina George no controla los medios de comunicación, transporte o la economía. Sí, tiene dinero y es bonita, pero el dinero viene de sus padres. Y la verdad, aunque Regina George se mueve con mucha confianza en el mundo, sus decisiones y acciones realmente no impactan de manera significativa lo que sucede a su alrededor. Solo hace insoportable la vida de adolescentes vulnerables. Hola, ¿podría comunicarme con Taylor Weddell? No ha vuelto a casa. ¿Quién es? Oh, soy Susan de Paternidad Planeada. Tengo los resultados de sus análisis. ¿Podría decirle que me llame apenas pueda? Es urgente. Gracias. Y como bien dicen al final de la película, realmente ella nunca tuvo poder. Su poder y estatus es sumamente frágil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está en una escuela. Ella eventualmente se va a graduar y eventualmente van a llegar nuevas tendencias, nuevas personas más jóvenes que de repente le pueden quitar su trono, pero súper rápido. Mira eso, plásticas nuevas. ¿Y si los alumnos más jóvenes intentaban alterar esa paz? Bueno, digamos que ya sabíamos cómo resolver el problema. Entonces, ¿exactamente de dónde emana su poder? ¿Por qué de repente se vuelve el personaje más icónico de todos? ¿Por qué de repente es un personaje tan importante que está en un montón de memes? Sus frases se vuelven icónicas. Exactamente, ¿de dónde viene el poder de Regina George si es otro personaje que es nada más una bully de secundaria como cientos de bullies de secundaria que hemos visto a través del cine? Aquí es donde nos vamos a empezar a poner filosóficos. Porque creo que algo que de verdad hace especial a Mean Girls en general como película es que agarra los clichés de personajes de la prepa que habíamos visto ya desde hace un montón de tiempo para explicar o tratar de interpretar cómo se hacen las jerarquías o las dinámicas de poder. ¿No te les puedes unir? Es suicidio social. Gracias, Demi. Aunque parezcan ideas súper ambiguas, porque hablar de poder usualmente nos remite a pensar en presidentes, o en dueños de empresas, o en gente importante que toma decisiones importantes, hay dos filósofos, Foucault y Hannah Arendt, que en realidad tratan de explicar cómo se gesta el poder, y nos dicen que el poder es más bien una energía que está en todo momento, en cada parte de nuestra existencia. O sea, de repente Michel Foucault y Hannah Arendt llegaron al mundo de la filosofía y soltaron preguntas tipo: ¿qué pasaría si en realidad cada cosa que hacemos responde a una jerarquía de poder? ¿Qué pasaría si cada cosa que hacemos en realidad está hecha para que el poder más grande, el poder de la sociedad, quede intacto? O sea, se esté guardando el status quo. De hecho, Foucault decía que las escuelas eran lugares para que un infante experimente y vaya agarrando conciencia de sí mismo.
Pero las escuelas también son una herramienta para someter el cuerpo de la gente y que se acostumbre a obedecer las reglas sociales que dicta una sociedad determinada. Y si nos ponemos a pensar, las películas de adolescentes siempre están retratando esto de alguna u otra manera. O sea, una de las razones por las que son tan populares las historias de adolescentes sí es porque estamos viendo a gente joven y hermosa lidiar con la idea de perder la inocencia, crecer, aprender que la vida es dura, sobre sus cuerpos, el sexo. Y funciona en muchos géneros diferentes. Podemos tener cosas como Mean Girls, pero también cosas como Saltburn, las películas de Young Hughes, Totally Killer, Scream. Todas estas cintas, incluyendo High School Musical, tratan el tema de las jerarquías. Están los nerds que están abajo de la cadena alimenticia, pero están las populares, pero están los deportistas, están la gente en medio que realmente nadie pela. Y muchos de los dilemas que tienen que enfrentar los personajes en la trama es lidiar precisamente con su posición dentro de estas jerarquías. O sea, Foucault básicamente decía que en las escuelas nos van enseñando cuáles son nuestros lugares y dada una sociedad determinada, cómo son los estratos de dicha sociedad. Y entonces cuando creciéramos, pues con más facilidad nos asimila la sociedad y nos asimilan sus jerarquías. Pero lo que hizo interesante Mean Girls es que puso estas dinámicas en el centro de la historia. Y Regina George se volvió una metáfora de cómo hay características sociales que subconscientemente le dan poder a una persona. En la escuela, cuando nosotros estamos estudiando, somos estudiantes y pertenecemos a una misma jerarquía. No importa qué tan guapos seamos, no importa qué tanto dinero tengamos, todos estamos exactamente en el mismo estrato. ¿Por qué? Porque los profesores, los directores, los prefectos tienen más poder sobre nosotros. Pueden decidir cosas sobre nosotros, ellos deciden qué es lo que nos enseñan. En teoría somos iguales, pero no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Sin embargo, el hecho de cumplir con las características o las normas que dicta una sociedad estadounidense que representan justamente cómo se debe ver una mujer exitosa, eso ya de entrada le da poder a Regina. Pero no basta con satisfacer estas características, eso no necesariamente define el poder, ¿verdad? Porque una cosa es ser popular y la otra es tener poder. Pero otra de las cosas que explora la película de Mean Girls es la idea del abuso de poder de Regina. Si algo puede hacer Regina George es influir en las otras personas. Ella impone modas, lo que se dice se hace. Ella puede humillar a cualquier persona y todas las personas quieren ser como Regina George o estar en su proximidad. Y esto nos puede recordar un poco a las ideas que Hannah Arendt tiene sobre el poder, ya que a pesar de que tiene ideas muy diferentes a las de Foucault, creo que se complementan en algunos rubros. Y es que miren, la forma en la que Hannah Arendt define el poder es como esta capacidad de los humanos a actuar en conjunto. Y esto se acerca un poquito más a la noción que ya tenemos nosotros de poder. Una persona que nos obliga a hacer cosas. Dígase un profesor, tu mamá, tu jefe, el presidente. Sin embargo, Hannah Arendt dice que las personas al final del día son quienes le dan esa capacidad a una persona de mover o de crear la acción colectiva. Y es justamente lo que está ocurriendo en Mean Girls. La misma sociedad de la escuela está haciendo que las plásticas estén en el tope de la cadena evolutiva y por eso permiten que Regina George actúe como actúa, porque creen que eso es lo normal y porque creen que eso es lo correcto, dado los estándares que cumple Regina George tanto física como económicamente. Regina me pidió que te diera esto. Y la verdad es que aquí es donde la película de Mean Girls se vuelve sumamente interesante, porque al representar de una manera tan sencilla los conceptos más básicos que Foucault y Hannah Arendt tienen sobre el poder, creo que nos habla de cómo efectivamente el poder y las jerarquías están dentro de cada uno de nuestros pasos y facetas en la vida. Pero incluso la película de Mean Girls va más allá, porque en esa icónica escena cuando Regina suelta todos los papeles y se ve el burn book y todo el mundo conoce todos los secretos, ahí es cuando nos damos cuenta de que en realidad todas las personas, o en este caso las mujeres de la escuela, todas y cada una de ellas son Mean Girls, porque todas y cada una de ellas han criticado a otra por no adecuarse a los estándares sociales que la sociedad tiene sobre el cuerpo de la mujer. Si tomamos en cuenta lo que Foucault dice de las escuelas, creo que diría que Mean Girls es la representación de cómo se construyen nuestras ideas sobre la jerarquía y quiénes deben tener poder, pero también explora cómo ese mismo poder es endeble y cambiante. Ahora,
A través de Regina, también se tocan temas como problemas alimenticios, una familia disfuncional y el hecho de que realmente parece que sale con hombres por compromiso, dándole una connotación queer. Con eso, la película obtiene una perspectiva muy femenina, ya que nos dice que estas herramientas son las que utilizan las mujeres para obtener poder. Pero también son terriblemente dañinas, reduccionistas y fomentan más que se castigue a una persona que no las cumple, a que la sociedad ayude a crear un mejor ambiente para el desarrollo de un individuo. Y esta es una de las razones por las que simplemente las personas aceptan que una persona tiene poder o no. Al final de cuentas, estas cosas se vuelven normativas, se vuelven cosas que nosotros consideramos como normales. Y estos estándares, según tanto Foucault como Hannah Arendt, simplemente sirven para que nosotros sigamos replicando las normativas capitalistas una y otra vez, que eventualmente nos llevan al totalitarismo. Pero, ¿por qué el cuerpo de las mujeres importa tanto? ¿Por qué los hombres no tienen películas que exploren así lo que significa ser un hombre adolescente? Quizá porque existen 3.700 películas tipo American Pie y Jackass que viven alabando sus años de gloria juvenil. La verdad, aunque Michel Foucault se ha criticado un poco por su libro de historia de la sexualidad, ya que realmente no habla del género de hombre y mujer como géneros separados y cómo la sociedad manipula o entiende los cuerpos de un hombre y una mujer de maneras separadas, creo que la película de Poor Things, la gran historia protagonizada con Emma Stone, sí nos da un muy buen ejemplo y es de hecho un gran complemento a lo que está hablando Mean Girls. Inspirada un poco en la historia de Frankenstein, seguimos la vida de una mujer que fue resucitada con el cerebro de un bebé. Y aunque en un principio es un monstruo torpe, como el mismo Adam, poco a poco va creciendo y aprendiendo cómo es vivir en una sociedad. O sea, lo más interesante es que el personaje de Emma Stone, que se llama Bella, aquí empieza a crecer o a entender cómo se vive su cuerpo sin tener los tabúes o las limitaciones que desde niñas nos enseñan a tener. Así que literalmente cuando empieza a conocer su cuerpo, ella tiene un poco más de libertad para ir explorando cómo es que el simple hecho de ser mujer afecta cómo navega el mundo o cómo la perciben otras personas. Poor Things fue muy controversial porque de cierta manera al principio de la historia estamos viendo a una niña o a alguien que tiene la mentalidad de una niña teniendo interacciones sexuales muy intensas. Pero de cierto modo es una película que también habla sobre cómo las jerarquías de poder se ejercen sobre el cuerpo y cómo las interacciones sexuales también dan poder, específicamente aplicado al cuerpo de las mujeres. Y es que miren, todo mundo quiere abusar de Bella. Godwin literalmente la crea para ver qué pasa. Max la amarra con un contrato al que realmente no le dieron opción, a pesar de que no tenía las capacidades mentales de acceder a ser su esposa. Pero después todo salió bien y se le perdona. Duncan abusa de ella creyendo que la puede manipular con sexo. Hasta Harry lo hace de cierta manera, porque quiere a fuerzas tener la razón y que Bella se adhiera a lo que él opina sobre la sociedad. Conforme pasa la película, Bella busca superar esos abusos y se va haciendo más humana conforme va aprendiendo lo que ella quiere o busca ser, sin que los estándares sociales la definan. Aunque para eso de verdad tuvo que explorar cada rincón de su cuerpo y tuvo que superar un montón de traumas horribles. Últimamente la verdad es que he pensado que la evolución de Bella y la forma en la que explora su cuerpo también representan arquetipos de figuras femeninas muy antiguas y vemos cómo son sometidas efectivamente a través de ciertas jerarquías dependiendo de cómo es su estrato en las relaciones que tiene. Por ejemplo, al principio cuando es tonta y literalmente una bebé, ella representa el arquetipo de la maiden o de la doncella, ese cuerpo que ya está en edad de tener relaciones sexuales pero que tiene una mentalidad sumamente inocente y que por tanto necesita a un hombre que la proteja pero que él también sea noble para que le enseñe sobre el mundo, como Max. Sin embargo, Duncan la corrompe y se convierte en la zorra y literalmente termina como prostituta. Pero después, poco a poco, con su viaje de autodescubrimiento y la filosofía que va generando a través de la película, se va convirtiendo en la figura de la sabia,
que cada vez más busca conocimiento, sabiduría y trascendencia. Y todo lo logra gracias a que puede subvertir los estándares de género que le imponen los hombres a su alrededor constantemente. Por eso, tal vez es un mensaje duro de aceptar, pero ciertamente es una muestra de cómo las mujeres están sometidas a través de su cuerpo y realmente a los hombres o a la sociedad en general les importa poco si tienen la madurez emocional o psicológica para sobrevivir todas esas vicisitudes. Bella lo hace y termina con conclusiones muy interesantes. Ahora, Foucault hizo 2 libros hablando sobre cómo se nos disciplina a través del poder: Historia de la sexualidad y Disciplina y castigo. Y ahí lo que dice a muy grandes rasgos y muy básicamente es que a través de pequeñas acciones se van condicionando el cuerpo del ser humano para que acepte normas o estratificaciones sociales. Pero filósofas feministas como Simone de Beauvoir o Sandra Lee Barkley, la verdad es que han expandido cada vez más las ideas que planteó Foucault ahí para ir diferenciando cómo es que se ejerce el poder cuando se trata de un cuerpo femenino. En Mean Girls nos muestran cómo estos estándares efectivamente nos dan poder, pero también nos reprimen muchísimo. O sea, Regina George vive aterrada de que algún día alguien le quite su estatus y su poder, porque como vimos en la película, cuando Katie se lo quita, es extremadamente fácil perderlo. No puede realmente estar con el hombre que quiere estar, vive enojada y no tiene ninguna herramienta para poder lidiar de manera sana con esas emociones. Y una vez que por fin puede soltar esa obsesión con el poder, es que empieza a vivir de una manera más normal y más plena. En la película, el personaje de Emma Stone llega a la conclusión de que la prostitución es un trabajo válido porque ella misma es su propio medio de producción. Ese es un discurso muy fuerte que abre una cantidad de debates muy grandes, pero en el contexto de Poor Things nos ayuda a entender que Bella está viendo más allá de las sensaciones que le da su cuerpo, y eso entonces le ayuda a ver cómo las relaciones corporales en realidad trascienden las relaciones sociales y sentimentales. Básicamente, como Bella no tiene estos tabúes o estas limitaciones mentales con las que crecemos, puede ver a la gente con mayor claridad y entonces va aprendiendo mucho más sobre la naturaleza humana. Por eso, el gran villano de la película es Duncan, el personaje de Mark Ruffalo, que en realidad empieza como el novio de Bella que le enseña lo bonito y lo increíble que puede ser el sexo. Lo más curioso de este personaje es que él sí entiende cómo funcionan las relaciones de poder a través de las relaciones sexuales. Él sabe que puede ser un Don Juan porque es guapo, tiene dinero y aparte la verdad es que en el sexo lo hace bastante bien. Pero cuando se sabe que él no tiene el poder de la relación, entonces se obsesiona con Bella y trata de amarrarla a través de todas las instituciones sociales que existen para amarrar el cuerpo de una mujer, como el matrimonio. Lo más curioso es que este Duncan, el personaje de Mark Ruffalo, en realidad parece también ser una burla o una sátira a este tipo de héroes románticos que son bastante agresivos, pero que nosotros entendemos como que está luchando por su amor y tenemos que aprender a amarlos, como Ryan Gosling en Un diario de una pasión. ¡Bájate, Noah! ¡Te vas a caer! Bueno, Noah, ¿vas a salir conmigo? ¿Qué? Poniendo de contraste el viaje de Duncan y de Bella, es que la película habla sobre cómo muchas veces la sociedad tiene varias herramientas para someter el cuerpo de la mujer y cómo la sexualidad y el sexo en realidad sí juegan roles muy importantes a la hora de determinar las jerarquías de poder que tenemos en la sociedad. Duncan llega al punto en el que encuentra al esposo de Bella antes de morir. Y ese hombre resulta ser todavía una persona muy horrible que dice que Bella es básicamente una libertina a la cual se le tiene que someter. Y no es casualidad que la forma máxima de sometimiento es a través de la ablación. La ablación femenina es cuando a la mujer se le daña el clítoris de tal manera que ella ya no pueda sentir placer. Es una cosa muy horrible que todavía se utiliza como una práctica común en algunos lugares de África, y eso nos dice mucho sobre cómo se somete el cuerpo femenino y cómo ese sometimiento efectivamente se traduce en jerarquías. Porque vemos el placer como un privilegio que solamente los hombres pueden tener, porque al final de cuentas son hombres, mientras que la mujer tiene que servir otros miles de funciones y ella no necesita sentir
placer. Ahora, en Poor Things claramente nos dicen que hay que luchar contra estas ideas porque esas ideas no solo son estúpidas, son peligrosas. Pero la verdad es que ambas cintas se me hacen muy revolucionarias y se me hacen muy interesantes porque hablan sobre cómo el cuerpo se traduce en jerarquías de poder que impactan la percepción que otras personas tienen sobre una mujer, en este caso Regina George y Bella. Pero sin duda, otra de las cosas más interesantes es que exploran la idea de cómo se ve el poder en nuestras relaciones del día a día. Por eso, ver a esta Regina George tener la capacidad de abusar un poco de su poder, pero también entenderla, ver que también es un ser humano que tiene que pasar por un montón de cosas, por un montón de represión, por un montón de enojo, nos hace sentir cercanos a ella porque somos muy parecidos. Eso es lo que hacemos nosotros día con día. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció Poor Things? ¿No les parece que es la cosa más genial del universo? ¿Qué les pareció también Mean Girls? Díganme por favor qué les pareció este video. Por favor, díganme también cuál es su película favorita de adolescentes que creen que trata el tema del poder y nuestras jerarquías con él. Creo que este es un tema muy interesante que de verdad me interesaba hablar en el canal, pero luego también lo sentía como muy ambiguo. Entonces díganme por favor si les gustó también esta disertación filosófica. Y pues ya saben, si les gusta mi contenido pueden dejarme un bonito comentario, un bonito like, un bonito botón de suscripción y también pueden compartir este video con quien más confianza le tengan. Todas esas cosas me ayudan mucho. Me encanta de verdad hacer este tipo de contenidos para ustedes. Díganme qué opinan y nos vemos la próxima.